A continuación, Psicolife. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife. Bienvenidos a esta edición de Psicolife, cambiando tu vida desde tu mente. Hoy vamos a hablar de un tema que a muchas personas les puede preocupar, y es que aprender a leer no siempre es una tarea fácil. Posiblemente muchos de ustedes, jóvenes y adultos, ya se olvidaron de cuáles fueron las herramientas y las estrategias que tuvieron que utilizar a leer. Pero aquellos que son papás de niños más chiquitos empiezan a escuchar cómo sus hijos reconocen las letras, cómo empiezan a asociar esas letras y a unirlas para formar las palabras, y realmente se convierte en una tarea no tan sencilla. Y es que leer no siempre es tan fácil, pues se requieren una serie de requisitos que debieron haberse adquirido en los años previos al aprendizaje de la lectura para que éste se dé adecuadamente. Cuando el niño empieza a hablar, desde los primeros meses de nacido, prácticamente ya está en la posibilidad de reconocer los sonidos del idioma. Su cerebro está diseñado de alguna manera innata para aprender a reconocer esos sonidos, a diferenciarlos de otros idiomas y de los otros sonidos que hay en el medio. Pero realmente aprender a leer no es tan sencillo, pues el aparecimiento de la lectura y la escritura tiene apenas 5.000 años de antigüedad, y eso significa que no hay en nuestro cerebro todavía cambios estructurales que nos determinen cómo se puede aprender a leer. Sin embargo, los últimos avances en las neurociencias han permitido identificar que hay un área específica del cerebro que se encarga del reconocimiento de las letras. Esa área le han denominado los autores la caja de las letras. Vamos a ver en dónde se encuentra a través de esta imagen. Fíjense ustedes en ese gráfico, que es un gráfico del cerebro. Tenemos 4 imágenes, algunas que sirven para reconocer las caras, otro espacio del cerebro que sirve para reconocer los objetos en general y cómo nosotros les vamos dando nombre a esos objetos, otro espacio que sirve para reconocer los símbolos, y ese espacio que está pintado de negro en donde dice words y que ustedes ven que es un espacio muy pequeñito, que es justamente el espacio de las letras. Y es ahí donde se produce ese milagroso mundo de la lectura como tal. Esa es la caja de las letras. Bueno, y ese es el proceso que se va dando en todas las personas que aprenden a leer. Pero muchas veces el aprendizaje de la lectura y la escritura no es un aprendizaje sencillo, no es un aprendizaje fácil. A veces encontramos que a los chicos les cuesta leer, que confunden ciertas letras, que confunden las palabras, o que cuando empiezan a traducirlo de manera escrita empiezan a invertir esas letras o las sílabas, o empiezan a unir inadecuadamente las palabras. ¿Saben cómo se llama esa alteración? Se llama dislexia, y significa justamente una dificultad para aprender a leer y para aprender a escribir también, y se mantiene a lo largo del tiempo. Pero es importante que tengamos en cuenta algo, y justamente hoy he querido hacer este programa con ustedes para hablarles de cuán importante es la lectura en la vida de las personas. Se estima que alrededor del mundo 1 de cada 10 personas tiene dislexia. Eso significa que de tus 10 amigos, 1 por lo menos tendrá dislexia, o tal vez tú mismo tendrás dificultades para aprender a leer o para aprender a escribir. Y si es que eres adulto, muy posiblemente esas dificultades te acompañaron a lo largo de toda tu vida y determinaron muchos otros aspectos en la parte emocional, al sentirte no capaz de poder leer, en la parte cognitiva también, posiblemente al sentirte que no eras lo suficientemente inteligente para poder entender lo que el texto estaba escrito. En la pantalla ustedes van a mirar el testimonio de 2 personas. Una señora que nos escribía y nos decía que su esposo descubrió recién a los 40 años que él tenía dislexia.
Y lo descubrió porque hicieron ese diagnóstico con sus hijos pequeños. Y cuando hicieron el diagnóstico y la persona que evaluó a estos niños les fue dando las características de cuáles eran las dificultades que el niño estaba presentando, el papá relacionó y dijo, lo mismo me estaba pasando a mí. Y durante muchos años yo pensé que no era lo suficientemente inteligente para aprender. El segundo testimonio es de un joven universitario que nos contó exactamente lo mismo. Él nos decía que cuando él era niño tuvo dificultades para adquirir la lectura y obviamente eso se traducía en una pobre capacidad tanto de su escritura como de su comprensión escrita. Él decía que ha pasado por muchos cuadros de depresión, por muchos cuadros de ansiedad, sintiéndose poco capaz para poder aprender en general. Y ahora cuando descubrió por primera vez que lo que él tenía era una condición que es neurológica, que es una condición que tiene que ver con una no adecuada maduración en ciertas áreas del cerebro, sobre todo en esa caja de las letras que vimos al inicio, él descubrió que podía encontrar una solución y que no había sido aquella persona limitada o con pocas capacidades que había pensado a lo largo de toda su vida. Y eso es justamente lo que ocurre muchas veces con las personas que presentan problemas en la lectura, porque usualmente se las cataloga como personas que no tienen capacidades, como personas que no son lo suficientemente inteligentes, como personas que no pueden aprender. Pero hay rasgos que tienen que ver primero con la genética, que nos van dando cuenta de que muy posiblemente si es que papá, mamá, alguno de los hermanos o algún familiar cercano tuvo problemas para aprender a leer, muy posiblemente en los chicos también se traduzca esto. No es un problema de desmotivación, no es un problema de dejadez, no es un problema de no querer o de no gustarle la lectura. Es una imposibilidad que el propio estudiante siente para eso. Quiero que miren ustedes esta presentación. Esta es una aplicación que hizo una persona para tratar de demostrar a los demás cómo mira un texto una persona que tiene dislexia. Fíjense en ustedes cómo parecería que las letras bailan en el texto. No todas las personas con dislexia la miran de esa manera, pero sí muchos entienden o ven que las letras es como si se moverían en un momento determinado, como si cambiarían de dirección, como que no estarían en la misma condición en la que se puede hacer una lectura regular. Y esta aplicación, este programa, fue hecho de alguna manera para sensibilizar al resto de las personas frente a lo que siente una persona que no puede leer. Ojo, ese no poder leer tampoco se da porque no puedas mirar bien o porque tengas que usar lentes o porque no sea tu vista lo suficientemente aguda para hacerlo. Está mucho más allá. Está en el cerebro, en esa área en donde se decodifican y se vuelven a codificar las letras, dándole sentido en las palabras y pudiendo de esta manera realizar una adecuada comprensión. Pero ahora ustedes se preguntarán, ¿cómo puedo yo identificar si mi hijo o mi hija está teniendo algún problema de este tipo? Pues bien, existen indicadores tempranos que vienen desde antes justamente de que el niño aprenda a leer, que ya nos pueden ir dando cuenta de que algo puede ocurrir después en el momento en que el niño empezará el proceso lectoescritor. ¿Cuáles son esos indicadores? Fijémonos en la diapositiva. Fíjense en ustedes, son niños que usualmente les cuesta haber aprendido o haber desarrollado el lenguaje oral, que no hablan muy claro hasta alrededor de los 5 o de los 6 años. Uno espera que un niño adquiere el lenguaje alrededor de los 2 años, pero a veces en casa los papás se confunden y el niño tiene 2 años y medio, tal vez 3 años, no habla lo suficientemente o no habla todavía y los papás dicen es que es muy mimado, es que no le exigimos en casa que hable. Pues no, todo niño busca y requiere comunicarse y usualmente la forma de hacerlo es a través de las palabras. Si es que encontramos un retraso en la adquisición del lenguaje, podríamos tener ya una señal de alerta. Otra de las señales de alerta es que no pronuncie muy claramente las palabras, que confunda palabras similares como las que ustedes ven en la diapositiva, pardo por prado, por ejemplo, que son palabras que auditivamente pueden tener características similares, pero que cuando la persona logra hacer ese análisis discriminativo a nivel de la audición, puede encontrar fácilmente esa diferencia.
A veces también tienen problemas en su desarrollo motriz en general. Les cuesta, por ejemplo, abotonarse los botones de la camisa, subir el cierre, amarrarse los zapatos. A veces tenemos chicos de 8 o 7, 8, a veces hasta 9 años que se les encuentra no muy hábiles en cuanto a su motricidad fina. Y estas pueden ser características de señales de alerta en los primeros años que nos den cuenta de que posiblemente su aprendizaje no va a ser el más adecuado. Sigamos mirando qué otras características más encontramos en las diapositivas. Fíjense ustedes que vemos también dificultades en la orientación espacial, dificultades para ubicar la derecha, la izquierda, arriba, abajo, dificultades en la secuenciación, por ejemplo, en aprender a contar, en los días de la semana. Son muy típicas estas características en los niños que presentan dificultades o que van a presentar dificultades en la adquisición de la lectura y la escritura. Pasemos un poquito más. ¿Qué pasa cuando esas características han pasado desapercibidas, cuando pensamos que era parte del proceso madurativo normal del niño en su época preescolar y cuando ingresan ya a la escolaridad, cuando están en segundo de básica y ya el aprendizaje de la lectura es ya mucho más fuerte y está mucho más establecido? ¿Qué dificultades encontramos ahí? Vamos a ver la diapositiva. Miren ustedes, aquí encontramos un niño que escribe en espejo. Fíjense ustedes en las primeras líneas cómo están las vocales, cómo están los números, usualmente escritos al revés. Esa es una de las principales dificultades, porque muchas veces posiblemente su lateralidad no está bien definida. Vamos a ver qué otras características más encontramos en las siguientes imágenes. Miren ustedes, en los niños más grandecitos encontramos que ya les cuesta realmente asociar el grafema, que es el dibujo de la letra, con el fonema, el sonido de la letra, y hacer esa integración de cada uno de los fonemas para integrarlos en una sola palabra. Son niños que no leen solamente deletreando, sino que les cuesta realmente integrar esos sonidos del lenguaje. Son niños a los cuales también su lateralidad aún no se ha definido, tienen problemas muy serios para identificar la derecha y la izquierda, y eso es importante. A veces en casa los papás dicen, no, mejor que mi hijo escriba con la derecha, porque es mucho más fácil mover y manejar el lápiz y moverse en el papel y en el plano gráfico. Pero recordemos que la lateralidad está determinada por el cerebro, y esa lateralidad se da no solamente en la mano, se da en el ojo, se da en el oído, se da en la mano y en el pie. Eso significa que nosotros tenemos todo un lado de nuestro cuerpo que implica el ser diestros o implica el ser zurdos. Si es que nosotros obligamos o presionamos o inducimos a los niños a que cambien únicamente la mano para la escritura, estamos generando una dificultad en la lateralización que puede derivar también en un problema de aprendizaje. Luego, a estos niños les cuesta muchas veces en el plano de las matemáticas, por ejemplo, ubicar las unidades bajo las unidades, las decenas bajo las decenas, porque espacialmente no logran ubicarse correctamente. Su lectura empieza a tener dificultades, empieza a ser una lectura poco clara, empieza a ser una lectura no muy fluida, y eso hace que el niño empiece a desmotivarse y se empiezan a asociar entonces otro tipo de problemas, como problemas de conducta. A veces piensan que son niños que tienen déficit de atención o que son hiperactivos, pero en realidad no es ninguna de estas alteraciones, sino la desmotivación que el niño siente al no poder leer y mucho menos al poder escribir. Y luego también empiezan a presentarse otro tipo de problemas en cuanto a la parte emocional del niño, porque se empieza a sentir incapaz para poder aprender. Miremos esta diapositiva donde vemos ya el gráfico. En ese gráfico miramos en cambio cómo se van activando las áreas del cerebro, tanto en los lectores normales como en los lectores que presentan una alteración en la lectura. Fíjense ustedes en el gráfico que se encuentran activadas esas áreas verdes, que es justamente la de la codificación de las letras. Y fíjense en el gráfico del medio, de un niño que presenta problemas en la lectura. Esas áreas no están pintadas de verde. Eso significa que su cerebro no se está encendiendo para activar esas letras, y eso causa esa dificultad. Y obviamente hay que hacer un proceso de intervención que vamos a hablar en unos momentos de cómo ayudarle al niño en este sentido. Miremos eso que está ocurriendo en el cerebro, cómo se traduce en el papel, cómo el niño escribe cuando presenta esta dificultad. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Miren ahí, miren cómo el niño escribe. No se ve claramente lo que está escrito ahí. Las primeras líneas de esa lectura, si es que logran codificarlas abajo en letras pequeñitas, ustedes van a encontrar lo que dice. Pero
usualmente dice la ardilla en la parte de arriba, pero cuando nosotros hablamos no hacemos separación de las palabras. Nosotros no decimos hoy voy a ir. Eso solamente hacen las maestras cuando están dictándoles a los niños para que vayan dándose cuenta de cómo se van separando las palabras. Pero cuando hablamos, nosotros hablamos de corrido. En esa primera línea dice la ardilla, porque usualmente así hablamos. Es nuestro cerebro el que hace ese juego de ir separando las palabras. Más abajo, en las siguientes líneas, habla sobre la bicicleta, que no está claramente escrito, y ahí nos vamos dando cuenta de la frustración que ese niño puede sentir después de haber hecho ese gran esfuerzo por escribir, de codificar y decir, bueno, ¿qué estaba escrito ahí? ¿Qué fue lo que yo quise poner? ¿Qué fue lo que yo quise plasmar en el papel? ¿Y cómo entiendo eso? Esa es una frustración que los niños sienten y es una gran desmotivación que se traduce muchas veces en un bajo rendimiento escolar. Sigamos avanzando en edades. ¿Qué pasa con los niños más grandes? ¿Qué pasa con los niños que tienen alrededor ya de 9, 10, 11 años y que ya se supone que deberían haber dominado este proceso lectoescritor? Bueno, el proceso no está dominado todavía, como ustedes pueden ver ahí en las características que se van presentando. Los chicos tienen aún dificultades, más no solamente para leer, sino para comprender lo que han leído. Las operaciones matemáticas usualmente cuando son de manera gráfica se les dificulta en gran manera. La caligrafía es muy mala. Empiezan a presentar muchas dificultades también a nivel de ortografía y eso hace que ellos rechacen totalmente cualquier actividad que tiene que ver con la lectura y la escritura. Eso les hace que muchas veces se aíslen en el grupo, no porque no tengan capacidades, no porque no hayan aprendido, sino porque se sienten que no pueden demostrar realmente lo que ellos quieren decir a los demás. Miremos cómo se observa el gráfico de estos niños cuando ellos escriben. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Fíjense en esta. En esta encontramos serias dificultades para poder comprender lo que lee. El niño ha cambiado letras. La Y, por ejemplo, está cambiada por la doble L. Tenemos confusiones entre la B y entre la D. Tenemos confusiones entre el uso de la B labial y la B dentilabial, que van más allá de la ortografía como tal, que tiene que ver con cómo el niño entiende toda la información. Fíjense ustedes en el texto que está escrito en la parte de abajo, esa escritura no es muy buena y obviamente el niño se va a rehusar a escribir y se va a rehusar mucho más a leer lo que le piden que lea en clase. Y esa es una dificultad que se va presentando. Ahora bien, surge una pregunta entonces. ¿Se acaba en la edad escolar cuando el niño termina la escuela y entra a la adolescencia? ¿Se superan estos problemas? Pues lamentablemente la respuesta es no. La dislexia se mantiene a lo largo de toda la vida y se mantiene también en la etapa de la adolescencia y también en la etapa de la adultez si es que no ha habido una intervención adecuada. ¿Qué pasa con los adolescentes que presentan este tipo de dificultades? Los chicos que presentan estas dificultades usualmente tienen grandes problemas en la comprensión lectora. Les cuesta escribir con coherencia un texto que estén realizando ellos, por ejemplo, un ensayo o escribir sus ideas de un trabajo. No tiene mucho sentido lo que van escribiendo porque ellos están haciendo un proceso solamente hacia afuera. Cuando alguien les lee lo que ellos escribieron, ellos se dan cuenta que muy posiblemente no tenía sentido o no estaba tan congruente esa información. La ortografía sigue siendo muy mala y les cuesta en realidad aprender. Ya para esto venimos acarreando entonces con una historia escolar de bajo rendimiento escolar, de mucha negatividad, de mucha frustración que va generando problemas nuevamente en el ámbito emocional y en el ámbito conductual. En los adultos también se siguen manifestando estas dificultades y estas dificultades se traducen muchas veces en que los adultos busquen vías alternativas para evitar la lectura con otros. Por ejemplo, el pedirle a alguien que le dé leyendo la información, el escuchar lo que en clase están dando para desarrollar mucho más la memoria, porque pensemos en algo. Si es que nuestro cerebro tiene una limitación en algún área determinada, es tanta la plasticidad cerebral, es tan noble nuestro cerebro que empieza a hacer nuevas conexiones y dice, bueno, si auditivamente o visualmente no puedes receptar bien esa información, entonces vamos a desarrollar la memoria y vas a poner mucha atención a lo que el maestro diga y vas a poder reproducir lo que él dijo. Entonces son formas de compensar, pero eso lo pueden hacer los jóvenes y los adultos que han aprendido de alguna manera a manejar ciertas estrategias para aprender mejor, pero en un niño no ocurre siempre eso.
Por eso es importante que tanto padres como educadores estemos alertas a estas manifestaciones que hemos visto a lo largo de este programa, a estas señales que nos van indicando tal vez de escribir los números al revés, tal vez no identificar bien cuál es la derecha, cuál es la izquierda, que estemos alertas a ellos para poder hacer una evaluación oportuna. Esta evaluación va a permitir a los padres tener un diagnóstico claro de qué es lo que está ocurriendo con su hijo y a generar acciones conjuntas con la escuela para que se generen estrategias y herramientas para enseñarle de una mejor manera al niño. La estimulación sensorial, es decir, a través de todos los sentidos, a través del tacto, a través de la vista, a través del olfato, del gusto y de la audición, obviamente, van a complementar ese aprendizaje y van a ayudar a que el cerebro encuentre formas de ir desarrollando y superando este problema. Si nosotros decimos que 1 de cada 10 personas presenta estas dificultades y hablamos de que muchas veces tenemos en el aula de clase 20 o 30 alumnos, estamos hablando de que posiblemente 3 de ellos tendrán este tipo de dificultades y que muchas veces son catalogados o diagnosticados con otro tipo de alteraciones que no tienen nada que ver con su problema. El diagnóstico entonces nos va a permitir, además de trabajar conjuntamente con la escuela, trabajar de una manera remedial con el niño, de una manera de estimular esas áreas mediante profesionales, obviamente en el ámbito de la psicología, que puedan acompañar a los pequeños en este proceso, que les puedan ir generando y ayudando a desarrollar diferentes herramientas para poder aprender a leer nuevamente bien, a escribir otra vez, sin errores, sin dificultades. ¿Y en qué se traducirá eso después? Se traducirá obviamente en un éxito académico, se traducirá en el disfrute por la lectura, ya no en el temor y en el rechazo frente a las actividades lectoras. Se traducirá además en un mejor desarrollo de su creatividad, de su capacidad de resiliencia y además de su autoestima, para sentirse que él puede hacer las cosas, que no es un niño que no ha tenido la suficiente estimulación, que no ha tenido las suficientes capacidades para desenvolverse igual que el resto de sus compañeros. Tenemos a lo largo de la historia muchísimos personajes famosos que han presentado dislexia. Entre ellos tenemos a Bill Gates, tenemos a muchos actores también de Hollywood que han tenido estas dificultades y que, fíjense en ustedes, han logrado superarlas para poder aprender un libreto, para poder aprender lo que tienen que estudiar, los diálogos para las películas. Es decir, tener dislexia no significa tener una capacidad que te limite o que no te permita aprender o no te permita pensar en un futuro. Tener dislexia es una condición que la persona va a tener en un momento determinado, que le va a acompañar el resto de su vida muy posiblemente, pero a través de la cual, si es que hay una intervención oportuna, va a poder desarrollar todas las estrategias y las herramientas para poder mejorarla y poder superarla. Les invito entonces, así como estas personas que nos contaban al inicio de mi intervención sus experiencias, les invito entonces a ustedes también, como papá, como mamá o como adultos que posiblemente estén presentando estas dificultades, a identificarlas, a reconocerlas y a buscar la ayuda oportuna. No darse por vencidos, no pensar que el castigo es lo mejor, no pensar que el niño o que el joven ya no puede aprender simplemente por eso. Hay formas y hay herramientas de ir solucionando ese problema. Y el éxito está garantizado. Mientras más temprano intervengamos en este tipo de dificultades, más fácil va a ser la superación de estos problemas en los chicos. Espero que este programa, que ustedes lo solicitaron, haya sido de su gusto y haya sido también de su interés, para que vayamos poco a poco adentrándonos en el mundo de estas habilidades que muchas veces pasan desapercibidas en nuestra vida cotidiana. Gracias por habernos acompañado en esta edición de Psicolife, cambiando tu vida desde tu mente. Les invitamos a seguirnos también a través de nuestras redes sociales, a través de Facebook en SEADI Psicología y a través de YouTube en Telesucesos Psicolife. Hasta una próxima. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena, con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife,